Esta historia parte sobre un concepto que hemos conversado antes, que es la resiliencia. La resiliencia, según el diccionario Oxford, es la capacidad de recuperarse rápidamente de adversidades. Tiene que ver con la resiedumbre. Viene del latín resilire, que significa volver atrás o replegarse, rebotar. Y tal vez la definición más hermosa que he visto yo hasta ahora y que engloba lo que voy a compartir con ustedes hoy es la de Bernard, del año 91. Muchos estudios muestran que el factor primario en la resiliencia es contar con relaciones de afecto y apoyo dentro y fuera de la familia. Relaciones que crean amor y confianza, proveen modelos de rol, incentivan y afirman la capacidad de resiliencia en las personas. Esta historia empieza a comienzos de los 90. Cuando conozco a una mujer maravillosa, por accidente teníamos el mismo auto, Alejandra Méndez, con quien empezamos a soñar. Nos casamos y tenemos la suerte, tremendas oportunidades que nos ha dado la vida de iniciar nuestra vida en familia en Estados Unidos haciendo un máster en diseño urbano en la Universidad de Harvard. A finales de mi máster nace Pablito. Quedo aceptado en el doctorado. Me sentía como un jumbo jet con los tanques llenos, despegando con toda la fuerza. Se venía todo el mundo y todas las oportunidades al frente mío. El mundo a bocanadas se abría como oportunidades. Y se empezaron a dar las oportunidades en los lugares más inciertos. El profesor Carl Steinitz me invita a trabajar en un proyecto para generar vínculos entre Palestina e Israel en la Franja de Gaza, construyendo unidades productivas binacionales que iban a ser un puente para reparar la fractura histórica de esas comunidades. En un contexto de desastre, se inicia la segunda intifada, casi somos tomados prisioneros por la Guardia Palestina, que se equivocaron pensando que éramos espías, y nos dimos cuenta que el urbanismo y la arquitectura tenían un potencial enorme para reparar esas fracturas, pero también había que exponerse al riesgo y había que ser resiliente ante ese riesgo. Sigue nuestra vida, inicio el doctorado, los años más felices de nuestra vida con Pablito, que crecía sano. Mi amigo Alejandro Aravena llega a hacer clases a Harvard y empezamos a soñar en cómo innovar en la vivienda social en Chile, de donde va a surgir después nuestra iniciativa Elemental. Y ese jumbo jet que iba despegando con fuerza y convicción, de repente tiene que hacer un aterrizaje forzoso. Pocos días antes de que Pablito cumpliera 2 años, le detecto un pequeño protuberancia en su vientre, sarcoma de células claras del hígado. Similar a un Wilms, pero mucho más agresivo. 50 casos en los últimos 100 años en Estados Unidos. Un cáncer voraz e irreconocible y sin tratamiento. Pese a ello, damos la pelea, y esa pelea la comenzamos a dar en conjunto con Alejandra y con Pablito. 9 meses de radiación, quimioterapia, pero esta era la manera de enfrentarlo. Esa sonrisa nos comenzó a dar cuenta de que pese a las dificultades había posibilidades, había caminos para salir adelante. Y salimos adelante. Y regresamos a Chile en 2002 y dijimos, seamos familia, creamos en la vida, vencimos a la muerte. Y llegó Max. Y junto con Max y con todas las dificultades de estar viajando cada 3 meses a Estados Unidos a hacer chequeos para ir siguiendo y haciendo seguimiento del cáncer de Pablito, que estaba en remisión, logré sacar mi doctorado. Logramos levantar el proyecto Elemental junto a Andrés Jacobelli y Alejandro Aravena y se convirtió en una iniciativa que ha revolucionado la vivienda social no solo en Chile, sino que en el mundo. Innovando, creando. Y justo cuando creíamos que ese jumbo estaba volando en velocidad crucero, viene el aterrizaje más forzoso de todos. En la víspera de Año Nuevo, del 2003 al 2004, Pablito comienza a sufrir unas jaquecas feroces. La Alejandra lo lleva a la clínica, hacen el escáner y el diagnóstico es feroz. Tiene una masa de 10 centímetros en el cerebro. La muerte acechó de nuevo. Esa noche, Alejandra parte, luego de recomendación del Instituto de Neurocirugía, que le dice que en Chile no hay solución, parte esa noche a Estados Unidos con Pablito y mi suegra. Yo no tenía visa, porque había perdido la de estudiante, y me demoré un poco más. Alejandra no volvió en 1 año a Chile. Dejó a Max atrás y yo llegué justo para la operación. Y esta es una foto días después de la operación, junto a mi suegra, otro miembro del equipo maravilloso que ha estado hoy presente, dando la pelea. Y esa pelea fue una pelea aterradora,
¿Por qué? Porque si el cáncer había regresado y logramos con la cirugía sacar una pelota de tenis, medio kilo de tumor de su cerebro, ahora la pelea era el doble trasplante de médula que teníamos que enfrentar. Con mucho temor, pero también apoyándonos en ellos, en los amigos de Pablito, en los compañeros, en un lugar maravilloso que era el hospital de niños. Qué importante es dejar que los niños sean niños, pese a la adversidad. Y por otro lado, también como son niños, no llorar frente a ellos, no quejarse frente a ellos, pero sí decirles la verdad. Papá, ¿me voy a morir? No lo sé, pero estamos peleando. Papá, ¿me vas a pinchar de nuevo? Porque había que pincharlo todas las noches para que subieran sus cuentas de glóbulos rojos y glóbulos blancos. Sí, mi amor, te voy a tener que pinchar, pero es por tu bien. Y lo más duro, el aislamiento. Aquellos que han vivido un trasplante de médula saben que la quimioterapia te mata todas las defensas, te deja completamente abierto, vulnerable, entra una mosca y te mata. Y esta familia, que había dejado a un Max, que estaba por cumplir un año en Chile, se encierra en la burbuja. Una burbuja en que no podíamos estar más de 3 personas, mientras él iba levantando su cuenta de glóbulos rojos luego de cada quimioterapia. Y vean ustedes la maravilla que es cuando logramos traer a Max. Y ese día en que Max se asoma por la ventana y saluda a su hermano, y se abre la puerta, y su hermano lo recibe, y Max entró caminando, aprendió a caminar en Chile con sus abuelos mientras lo esperaban. Y se da esa red de apoyo que dice: muerte, te huelo, te conozco, te veo en la pieza de al lado, en la noche, pero te voy a enfrentar. Y aunque Max no estuviera enfermo, le ponían bata y acompañaba a su hermano. Y pudimos ser felices, inmensamente felices, pese a todo el dolor, pese al sufrimiento, pese a los otros niños que también estaban en esa lucha y los otros padres. Inventábamos donde podíamos espacio para crear. La radiación que recibió Pablo era una radiación experimental que requería tener la cabeza fija con pernos a una máquina. Y la máscara era la máscara de los Power Rangers, y él la eligió y la pintó. Rompíamos reglas. Una amiga nuestra, Evelyn Ostreiser, médico chilena, llegó un día después de la primera nevazón con un cooler lleno de nieve de afuera, en una unidad que tenía una burbuja de aire y presión invertida para que no entraran gérmenes. No importa, estos niños tienen que jugar con nieve, tienen que ser felices, y terminamos haciendo guerra de nieve con las enfermeras. Y logramos salir. Y logramos vencer a la muerte nuevamente. Y nos dimos cuenta de que efectivamente se podía ser inmensamente feliz. Hasta el día de hoy son los años más felices de nuestra vida. Y dijimos: este jumbo tiene que volver a despegar, pese a los 2 aterrizajes forzosos. Y salimos adelante, y volvimos a Chile, y volvimos a creer y crear. Y volví a juntarme con mis amigos de Elemental, y comenzamos a recibir reconocimiento. Me junté con mi amigo Cristiano Undurraga, nos ganamos un concurso para construir la capital de Corea. Este jumbo estaba volando alto, este jumbo podía vencer las mayores turbulencias. Pero no. Ahí estaba, la muerte acechando, tocando la puerta. ¿Qué hacemos ahora?, nos preguntamos con Alejandra. En un chequeo de rutina aparecen 3 manchas en la tiroides. Alejandra tiene que partir de urgencia a Estados Unidos, yo no alcancé a viajar. Y esta es la foto que manda luego de la operación en que le extirpan la tiroides a Pablo, hacen la biopsia y se dan cuenta que no era un tumor nuevo, sino que era un cuarto manifestación del cáncer, pero esta vez antigua. ¿Qué hacemos? ¿Lo entregamos? ¿Nos vamos a pasear por el mundo con él y decimos no vamos a seguir luchando? Mucha gente nos decía: entrégalo, los hijos son prestados. No, vas a dar la pelea hasta donde puedas y hasta cuando puedas, y juntos. ¿Y qué fue lo que aprendimos de Pablito ante la adversidad? ¿Y por qué tiene que ver esto con reconstrucción? Aprendimos que nunca hay que bajar los brazos, menos cuando es tu hijo. Aprendimos que no hay que entregarse al pesimismo. Y teníamos un lema con la Alejandra, que era trabajar, no pensar. Échale para adelante, échale para adelante. Sí, sí. Oye, le acaba de venir una infección. Sí, se le está produciendo necrosis en el cuerpo. Sí, los cirujanos quieren cortar piernas. No, no, aguantemos. Trabajar, no pensar. Sigamos adelante. Oh, pasó. Mira, se está recuperando. Era la droga equivocada.
Perseverar, si se tiene la convicción que vas por el camino correcto. Y sacar lecciones de cada caída, cada error que cometíamos. Éramos padres primerizos. Teníamos un cabro chico nuevo, de 1 año y medio. Sí, cometíamos errores, pero ahí estábamos. Y buscar el aspecto unitivo que tenía la adversidad. Nunca fuimos más felices. Y siempre hay espacio para ser feliz. Todo es relativo en la vida. Todo depende del contexto. Siempre va a haber alguien peor que tú. Y así volvimos. Y el Jumbo quiso volar otra vez. Y llegó Antonio, nuestro tercer hijo. Y nos creímos el cuento. Y volvimos a Chile. Y dejamos el seguro que teníamos en Estados Unidos porque dijimos, es hora de creer. Y empecé a creer. Y el Jumbo empezó a involucrarse en temas para los cuales estaba preparado y en cierta medida devolver la mano. Y ahí es donde empiezan los otros desastres. Por error, por curiosidad, se me ocurre hacer un estudio 6 meses antes de la puesta en marcha del Transantiago, donde advertimos esto que sale publicado en noviembre del 2006. Advierte escenario de crisis con inicio del Plan Transantiago. El crítico estudio hecho por el señor Pablo Alar. El trolling fue tremendo. El ministro Espejo ante la prensa en el Mercurio diciendo que somos unos teóricos, que somos unos académicos, que no entendemos nada de la realidad. Y sabemos claramente que no fuimos nosotros los que fallamos, sino que fue la realidad la que falló. Y eso me hizo y me obligó y me hizo sentir tan comprometido que dediqué prácticamente 1 año en la Comisión Cortázar a tratar de arreglar la embarrada que fue el Transantiago. Y hasta el día de hoy no hemos podido arreglarla. Y dejé atrás a mi familia y me obsesioné con esto, de cómo poder devolver la mano, cómo poder compartir con esas personas que están sufriendo, en el caso de Santiago, problemas de movilidad, para poder, con todo lo que aprendí afuera, con todas las oportunidades que tuve, devolver la mano. Y cuando estábamos ya saliendo de eso, aparece lo que jamás habíamos imaginado. Una pequeña localidad en la Patagonia, vecina a un volcán extinto por más de 300 años, entra en crisis con la erupción del volcán Chaitén. Las comunidades fueron evacuadas en 48 horas en forma exitosa. El manejo de la emergencia fue notable, no murió nadie. El problema era, ¿qué hacemos con estas familias mientras el volcán sigue en erupción? Porque a diferencia de un terremoto, en que pasan los segundos del terremoto y tú vuelves a limpiar y reconstruir ahora, el volcán puede seguir en erupción por 10 años, como es el caso del Chaitén, que es riolítico. Y nadie sabía qué hacer. Y nos acercamos, como expertos, urbanistas, al gobierno y nos dicen, ok, hagan un estudio de escenarios de reconstrucción o relocalización para Chaitén. Y nos desplazamos al terreno y buscamos a los mejores expertos en reconstrucción. Y ahí estamos, zona de riesgo, con el volcán activo al lado de un pueblo fantasma, tratando de ver si podíamos salvar Chaitén. Tal como los doctores y la Alejandra y mi suegra y yo salvamos a Pablito. Buscando cuáles eran las localizaciones alternativas más adecuadas si es que no se podía volver a reconstruir en Chaitén. Y finalmente vemos que sí hay una. Santa Bárbara, a pocos kilómetros y que tenía todas las condiciones para no desarraigar a las familias. Y ahí empieza lo que yo llamo el síndrome Chaitén, que es probablemente el mayor fracaso en mi vida profesional y la gran lección que he sacado de vida. Y es que el arraigo de las personas al territorio es muy fuerte. Y nosotros empezamos a analizar y nos damos cuenta de que las condiciones de riesgo de esa localidad hacen imposible que vuelvan a Chaitén. Y nuestra recomendación fue trasladar a Santa Bárbara. El gobierno hace suya nuestras recomendaciones. ¿Y cuál es la reacción? Si Chile no nos ayuda, vamos a pedir ayuda a otro lado. Los chaiteninos estaban demasiado rebeldes. ¿Por qué? Porque eran resilientes, eran colonos, habían vivido mucha adversidad y el volcán era una más. Y me toca ir a Chaitén, donde estaban los rebeldes que no querían abandonar la ciudad, a explicarles por qué tienen que salir. Y yo tenía las cartas de riesgo volcánico, tenía los informes del Senajomín, pero me pidió el Ministerio del Interior no hacerlas públicas. Y les muestro esto a los chaiteninos. Señores, el domo está muy inestable, puede colapsar y si colapsa pueden venir flujos rioclásticos a más de 160 kilómetros por hora quemándolo todo y arrasar con ustedes como pasó con Pompeya. Tuve que salir con carabineros. Me gritaban en la cara, ¿es que usted no tiene hijos acaso? ¿No sabe lo que es el sufrimiento que tenemos?
Y yo les decía, tengo hijos y sé lo que es el sufrimiento. Pero cuando un doctor me dice que para salvar la vida de mi hijo hay que sacarle un riñón y hacerle quimioterapia y radioterapia, tengo que asumir ese dolor y sobre eso volver a construir. Y se hizo realidad. Y 2 semanas después colapsa parcialmente el domo del volcán. Gracias a Dios no llegó a Chaitén. Fue un colapso parcial que llegó a 400 metros de la ciudad. Entonces, la recomendación se hace realidad. El gobierno toma la decisión de iniciar el traslado a Santa Bárbara, pero pasa el tiempo, pasa el tiempo, pasa el tiempo y no se construye ni un ladrillo en Santa Bárbara. Se hacen unos concursos para tener una ciudad modelo. El ministerio es un plan maestro maravilloso que iba a ser presentado por la presidenta en Puerto Montt con una maqueta gigante el 28 de febrero del 2010. Se empieza a dilatar esa decisión de construir. Los chaiteninos seguían desplazados en Futaleufú, en Palena, en Chiloé. ¿Qué vamos a hacer con nuestras vidas? ¿Vamos a poder volver? Y los cerebros tras la nueva Chaitén, que habíamos tocado el cielo, comenzamos también a ser cuestionados. Y se empieza a buscar que hay negocios escondidos. Y este Jumbo que estaba volando, que estaba compartiendo toda su experiencia, devolviéndole al país, empieza también a tener turbulencias y empieza a ser víctima de la ceniza. Pero pensábamos que se iba a hacer. Hasta que pasó lo inesperado. Un día antes que la presidenta iniciara la reconstrucción de Chaitén en Santa Bárbara, se produce el terremoto del 27F, el segundo más intenso vivido por nuestro país y el sexto más intenso de la historia de la humanidad. Ustedes lo vivieron directamente. Más de 20.000 localidades destruidas. La infraestructura del país comprometida. 20.000 viviendas de interés social que tuvieron que ser reconstruidas o reparadas. Chile, que iba a salvar el déficit habitacional, de repente se ve 4 años atrasado. Edificios que colapsaron que no debieron colapsar, como Alto Río. Comunidades costeras que no debieron haber estado emplazadas en zonas de riesgo, pero los mapas de riesgo de tsunami no eran vinculantes con los planos reguladores. Puertos, caletas de pescadores, pueblos patrimoniales, hasta incluso Santiago, a 600 y tantos kilómetros, sufrió una debacle que jamás imaginamos, que nos dividió, que nos llenó de temor, y la muerte empezó a bailar al frente de todos nosotros. Y esta fue la postal del Chile del Bicentenario. Yo estaba devastado con el fracaso de Chaitén. Y el 28 de febrero del 2010 estaba con la Alejandra en la terraza de la casa y suena el teléfono. Y la Alejandra, sin saber quién era, me dice, dile que sí, pero 1 año. El presidente electo, Sebastián Piñera, me llama y me dice, señor Alar, usted estuvo en Chaitén, usted estuvo en Transantiago, post-Transantiago, usted estuvo en la Franja de Gaza y necesito su ayuda para ser coordinador nacional de reconstrucción urbana. La complejidad de la tarea era espantosa. 220.000 familias que necesitaban la ayuda del Estado para reconstruir o reparar sus casas. Para que hagamos el ejercicio fácil, traten de contar hasta 220.000 sin equivocarse. Y agréguenle, seleccionar que esa familia sea elegible de subsidio, poder tramitar el subsidio, que postule al subsidio, tener los recursos del subsidio, una vez con el subsidio tener un proyecto, una vez que tenga un proyecto generar los fondos para licitar la construcción, una vez que se licita la construcción hacer las inspecciones técnicas para que cumpla con toda la normativa, una vez que cumpla con toda la normativa poder tener la recepción final de obras y entregar esa casa para que esa familia pueda vivir. Háganlo eso 220.000 veces sin equivocarse. Nos equivocamos mucho. Pero tuvimos que enfrentarlo. Y el presidente nos dijo 4 años la reconstrucción terminada. Y fue tremendo. Primero por manejar expectativas. ¿Por qué? Porque tal como decía esta profesora de Harvard en salud mental que vino a apoyar a las comunidades, la respuesta del gobierno al desastre fue remarcable, fue notable por cuán rápida y coordinada fue. El problema con un desastre es que nunca vas a estar satisfecho, porque aunque hagas muy bien la pega, un desastre va a seguir siendo un desastre. Chile no hizo el duelo. Chile no entendió que tenía que reconocer sus heridas y desde el reconocimiento de sus heridas volver a reconstruirse.
Y nuestro presidente hiperactivo, lleno de metas, que nos presionaba, si no nos presionaba no salía esto. Tampoco nos ayudó mucho porque sacó en 70 días a los mineros. Una cosa imposible. Y también porque dijo frases como que en 20 días habíamos avanzado más que en 20 años. Y empezó el fuego cruzado. El presidente estaba preparado para esto, para el bestseller. Pero mis hijos no. Y el regalo de Navidad que le hizo el Clinic a los habitantes de Dichato, explicarle a mis hijos que estaba 5 días a la semana en terreno, porque estaba ayudando a los chilenos, y que me digan, papá, ¿por qué en el Clinic dicen que para descargar la rabia el gobierno ha pensado en llevarte a ti y al ministro de Vivienda encadenados en tour por todo Dichato para que el señor poblador le saque la cresta? 5 minutos cada poblador, no se aceptan armas cortopulsantes. O sea, ante la presión de tener que lidiar con el dolor, la presión de sacar esto en 4 años, la presión de el fuego cruzado político que venía por todos lados, más encima la mofa, la burla, fue tremendo. Pero si yo no hubiera estado en la unidad de trasplante de médula, si yo no hubiera enfrentado junto a Pablito, la Alejandra, Maxi, mi suegra, lo que fue explicar a las personas, señora, usted ha vivido 70 años en la ribera del Maule, pero va a tener que hacer un sacrificio, porque ese sacrificio compensado va a permitir que Constitución se vuelva a construir en forma resiliente. Comunicar, explicar, contener. Y por otro lado, tratar de resolver este cachipún de pulpos que es la majamama burocrática para poder avanzar en proyectos y decir, no, yo aprendí en Chaitén que la burocracia hay que estresarla. Si queremos sacar en 4 años, condensamos la burocracia, desplegamos capacidades locales y así fue como desarrollamos más de 150 planes maestros acá en la región. Sergio Beresville y equipo a cargo de 18 planes maestros como Dichato, que permitieron que una comunidad que tenía su futuro completamente comprometido porque estaba en una zona de riesgo, contara con un plan maestro de reconstrucción resiliente, sacrificando, sí, la primera línea de viviendas, pero dándoles oportunidades para que accedieran a viviendas de calidad. Y no solo quedando en el lamento y en el catastro de los daños, ni tampoco en el PowerPoint como quedamos en Chaitén, sino que avanzando rápidamente, aprendidas las lecciones de Chaitén hacia la ejecución, de manera que esta comunidad de Dichato, que Tomé, que Coliumo, que Constitución pudieran volver en forma segura, en forma resiliente. Creer que se puede vencer a la muerte, creer que se puede vencer al miedo, que los pescadores no sean desplazados 500 metros de sus aparejos y de sus botes, sino que tengan viviendas tsunami resilientes. Tremendas innovaciones que se hicieron aquí en la región. De la adversidad al triunfo, no soy quien para decirlo, pero la experiencia internacional comparada ya dice que la reconstrucción en Chile ha sido uno de los procesos donde el gobierno central ha tenido un rol más directo, pero al mismo tiempo le ha dado más opciones a los damnificados para buscar soluciones. Y estoy recorriendo el mundo dando y compartiendo las lecciones de esta reconstrucción. La semana pasada en la Cumbre Mundial de Hábitat de Quito. Y en Chile, la última encuesta CEP, el año 2004, cuando debíamos de haber terminado, nos quedaron 500 casas en el 2004 y hasta el día de hoy quedan 300 que todavía tienen ciertas complejidades, pero ya es el 0,01% de las 220.000 por reconstruir. ¿Cómo se evaluó la reconstrucción? Lejos lo mejor evaluado del gobierno del señor Sebastián Piñera. Trabajar con desastres no es una pega fácil. Primero te van a criticar porque vas muy lento. Luego te acusarán de falta de transparencia o participación por querer ir más rápido. La ansiedad mata a los padres de niños con cáncer. Y a los desplazados de una tragedia no los mata el cáncer, no los mata la tragedia, los mata la incertidumbre. Y hay que saber enfrentar la incertidumbre. Y finalmente te criticarán porque quedó feo o mal hecho, porque quedaste con cicatrices. Si te hacen eso, entonces ya habrás terminado. ¿Cuándo termina la reconstrucción de Chile? 2014, proxy, 4 años después del 2010, puede ser. Pero hay otra reconstrucción que termina ese año también, y mucho más importante para mi familia. Esto es Pablito con su enfermera el 2004 durante el trasplante doble de médula. 10 años después de remisión, decidimos volver. Pero esta vez sin miedo, esta vez a dar gracias,
esta vez a compartir, a celebrar a bocanadas el milagro de la vida, a cerrar nuestra propia reconstrucción. ¿Ustedes vieran la emoción de esas enfermeras de la unidad de trasplante cuando aparece este joven maravilloso que no habían visto en 10 años y que llega a dar gracias? Y el Jumbo voló, pero no voló solo. Voló más lejos, acompañado de una maravillosa mujer que puede ir al espacio y volver. Y acompañado de 3 maravillosos escoltas que van a volar después solos, pero que vamos a ir más allá. Porque de los fracasos y del miedo se puede salir victorioso. De las amenazas y de la muerte, que vamos a estar siempre expuestos a ellos, vamos a poder levantarnos si somos resilientes y, sobre todo, independiente de lo que vivan, tienen derecho y busquen siempre la felicidad. Muchas gracias.